Queridos hermanos y amigos en Cristo, feliz Navidad, feliz celebración de la encarnación del Verbo de Dios, prevista desde antes de la fundación del mundo y anunciada durante muchos siglos antes de su cumplimiento. El tema del mensaje en esta mañana es un nacimiento anunciado. El primer anuncio del nacimiento del Salvador dice que nacería de la simiente de la mujer, y lo hizo Dios directamente en el jardín del Edén, el día que dio a conocer las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, que tendría para ellos y para la serpiente que los manipuló. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ella recibió lo contrario de lo que esperaba. En lugar de obtener deleite y sabiduría si comía del árbol prohibido, sufriría los embarazos y los partos al dar a luz los hijos, y la relación con su esposo sería desde entonces mucho más complicada y difícil. El Señor le dijo: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren cómo interpretan estos dos maestros de la Biblia la parte final del veredicto emitido por Dios sobre la mujer. John Atkinson dice: esto no es una orden divina de cómo tienen que ser las cosas, sino una descripción de cómo serán en el mundo caído. Y John MacArthur dice: compañeros de por vida, los maridos y las mujeres necesitarán la ayuda de Dios para llevarse bien. Al hombre le dijo, entre otras cosas: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De disfrutar la perfección y la abundancia en el paraíso, Adán pasaría a tener que luchar para sobrevivir en un erial inhóspito, más dado a producir malas hierbas que cosechas buenas. De la perspectiva de vida feliz y abundante, pasaría a esperar la muerte, como el divino Creador le dio a entender cuando le dijo: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí se refiere a la muerte física, que no sería inmediata, pero llegaría cuando Dios demandara de él el soplo de vida que le había dado. Entonces volvería al polvo de la tierra de donde fue tomado. Y este anuncio divino explica el por qué los seres humanos en general suelen tener tanto tiempo a morir, suelen tener tanto miedo a que llegue la hora de la muerte, por esa separación que produce cuando llega. El castigo de la serpiente, mencionado en primer lugar por el Señor, fue el más aterrador, pues era irreversible, porque Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El texto describe el mayor conflicto de la historia, refiriéndose a la hostilidad que desde entonces existiría entre la simiente de la serpiente,
los hijos del diablo y la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. La expresión «tú le herirás en el calcañar» se refiere a los padecimientos que soportaría el Señor, sufriendo incluso la muerte, pero no sería vencido, porque después de morir seguiría viviendo. En cambio, la simiente de la mujer, el Salvador anunciado, heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, causándole una herida mortal que supondría su derrota total y definitiva. Este verso 15 de Génesis 3 es conocido como el protoevangelio, que literalmente significa el primer evangelio, porque es el primer anuncio de un Salvador que libraría a los pecadores del poder de Satanás hecho por Dios. Como se cumplió cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No nos quedamos en este pasaje, no entramos en él, quiero decir. Sin embargo, su contenido es formidable, es extraordinario, a la luz de lo que acabamos de ver que Dios había dicho que sucedería al hombre y a la mujer y a sus descendientes. Adán y Eva fueron castigados por desobedecer, pero recibieron la promesa de redención futura. Cuando Dios reveló su plan para derrotar a Satanás y ofrecer al mundo la salvación de forma gratuita. Esta promesa se cumplió en el Calvario, cuando el Redentor triunfó definitivamente sobre el diablo, venciéndolo al morir en la cruz. El segundo anuncio dice que nacería de una virgen. Este anuncio fue dado al rey Acaz a través del profeta Isaías en los días que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Y fue dado para anunciarle que los reyes invasores no prevalecerían, tal como fue, porque 2 años después murieron los dos en el 732 a.C. Ahora, la noticia del asedio de Jerusalén causó tal efecto en Acaz y en Judá, el pueblo de Judá, que Isaías describe el estado de ánimos de ellos diciendo: se le estremeció el corazón, aquí se refiere al rey, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Cuál sería el estado mental, el estado anímico en el que se encontraba el pueblo y el rey en ese momento que lo describe de esta manera el profeta Isaías? Viendo la penosa situación de su pueblo, el Señor tuvo compasión de ellos, lo mismo que la tuvo de Adán y de Eva en el huerto, y habló a Isaías diciendo: sal ahora al encuentro de Acaz y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Y para convencerle de que esto se cumpliría, le propuso que pidiera una prueba, diciendo: pide para ti señal a Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es decir, que podía pedir una señal, cualquier señal del cielo o de la tierra, del mundo visible o del mundo invisible. Una señal que afirmara y que fortaleciera su fe, como hizo Gedeón con la prueba del vellón antes de enfrentarse a los madianitas. Pero Acaz
rehusó pedir el milagro que se le ofrecía, alegando falsamente que no deseaba tentar a Dios porque ya había decidido apoyarse en el rey de Asiria, ignorando, para vergüenza y para desgracia suya, ignorando que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, que mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Como no pidió la señal que se le ofreció, el profeta le habló de parte de Dios diciendo: «¿Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Esta profecía se ha interpretado de diversas formas, pero la exégesis cristiana tradicional ha dicho siempre que el bebé que la Virgen concebiría es el Hijo de Dios, anticipando así cómo sería el nacimiento del Mesías. El niño sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y pone de manifiesto la naturaleza sobrenatural del niño. Como dice la Biblia a Plenitud, un comentario al pie de página de la Biblia a Plenitud, confirma la participación de Dios en la liberación de Judá de la coalición sirio-israelita y en la futura encarnación del Verbo de Dios en el nacimiento del Mesías. El anuncio se cumplió literalmente 700 años después, como el ángel que se le apareció en sueños le dijo a José cuando pensaba abandonar en secreto a María para no infamarla: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». La prueba es que el evangelista, Mateo, dice a continuación: «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. El ángel está citando en Mateo 1, 22 y 23 las palabras que el profeta le dijo al rey Acaz en 7:14. Isaías 7:14. El niño anunciado por Isaías y por el ángel del Señor sería Dios hecho hombre, Dios nacido de la simiente de la mujer, que vendría a la tierra para salvar al pueblo de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado, comenta William MacDonald, como luego diría él mismo durante su ministerio. Con otras palabras, pero dando a entender una lección de un alcance tan profundo. El ladrón, dijo nuestro Señor, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Había venido y había hecho todo eso, todo ese mal, todo ese daño había causado, estaba causando y seguiría motivando, produciendo. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El tercer anuncio dice que el Salvador nacería en Belén. Un anuncio que se hizo poco antes de la invasión de Judá, como da a entender el profeta Isaías cuando dice: «Rotéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». Versículo 1 del capítulo 5 de Miqueas. La ciudad de Jerusalén sería situada y destruida,
y el rey humillado y afrentado por los invasores. Como dice el contexto cultural de la Biblia, golpear en la mejilla al juez de Israel implica tanto el desprecio del agresor como la impotencia del gobernador de Judá para responder a la agresión. Después de una predicción tan desalentadora, el profeta anunció la venida del Salvador deseado, diciendo: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Miqueas 5:2. El Señor y Salvador de Israel, que Dios había prometido, que había planificado que viniera desde antes de la fundación del mundo, nacería en Belén Efrata, una pequeña aldea situada a unos 9 kilómetros de Jerusalén. Belén significa casa de pan, por la gran cantidad de cereales que aquella región producía en aquel tiempo. Y Efrata, que equivale a fértil, la distingue de otra Belén que había en Zabulón, cerca de Nazaret, a la que se refiere indirectamente el capítulo 19 del libro de Josué. El Salvador deseado y esperado por el pueblo de Dios no sería una persona normal y corriente, como otra cualquiera. Entraría en la historia como hombre verdadero que existía desde siempre. Como dice el profeta, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas palabras hacen referencia a la deidad del Mesías, a la deidad del Salvador anunciado, y al mismo tiempo ponen de manifiesto su eternidad, como escribió el autor del Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La profecía de Miqueas se cumplió literalmente cuando Jesús nació en Belén en días del rey Herodes, como enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Cuando los magos de Oriente buscaban al rey de los judíos, Herodes se turbó y preguntó: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Los sacerdotes y los escribas le dijeron, citando a Miqueas: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El Salvador vendría para guiar y apacentar a su pueblo. Y cuando viniera, cuando la promesa se cumpliera, su pueblo podría decir con el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, etcétera, etcétera. Resumiendo, hermanos, el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, pero esa comunión se rompió por causa del pecado que Adán y Eva cometieron desobedeciendo al Señor. Ahora, la separación no sería definitiva, porque Dios había planeado, como ya hemos dicho anteriormente, antes de la fundación del mundo, enviar un Salvador para redimir al hombre de su pecado. Anuncio que, como hemos visto, se hizo en forma progresiva. El primer anuncio lo hizo Dios directamente
al decir a la serpiente que un descendiente de la mujer la heriría en la cabeza, causando su derrota definitiva. Satanás, que introdujo el pecado, la discordia y la muerte en el mundo, y la simiente de la mujer lo destruiría definitivamente y para siempre. Otro anuncio fue hecho por el profeta Isaías cuando dijo al rey Acaz de parte de Dios: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este niño, como su nombre indica, sería Dios hecho hombre, morando con el hombre, que moriría en la cruz, con el fin de reconciliarlo con Dios. Al que no hizo pecado por nosotros, al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y otro anuncio de su nacimiento habla del lugar previsto por Dios para su nacimiento, cuando dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquel por quien suspiraban las almas temerosas de Dios desde que el pecado cerró las puertas del paraíso, nacería en la pequeña aldea ignorada por muchos de Belén. Demos gracias a Dios por la encarnación del Verbo que hizo posible nuestra reconciliación con Dios mediante el sacrificio voluntario que ofreció sobre la cruz. Y procuremos estar siempre en comunión con Dios, porque sin ella la vida presente no tiene sentido. Ya lo dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Si no estáis en comunión conmigo, nada podéis hacer. Queridos hermanos, celebremos la Navidad dando gracias a Dios por Jesucristo, su don inefable. Que Él les bendiga.